Hola, buenas tardes, me presento, mi nombre es Luz Flores, soy estudiante de psicología. El día de hoy voy a presentar el caso de disfunciones sexuales dirigido a pacientes que pueden ser en pareja o de manera individual. Me parece que las disfunciones sexuales en muchas ocasiones no son tan fáciles de comunicar. No es tan fácil que un paciente por cuenta propia decida acudir a un terapeuta para comentar este tipo de conflictos. En particular, los hombres y las mujeres a veces no saben cómo describirlo, cómo describir estas emociones o la situación sexual, porque no nos conocemos lo suficiente, no hay un autoconocimiento que nos permita comunicar cómo nos sentimos al respecto. Entonces, de manera breve pero concisa, dinámica, voy a dar una pequeña explicación teórica, voy a dar ejemplos, la biografía y bueno, espero que les sea igual de interesante que a mí. Voy a hacer una pequeña introducción y la introducción es así. La sexualidad es una parte fundamental del bienestar humano. Sin embargo, muchísimas personas experimentan dificultades en su vida sexual, lo que puede afectar su calidad de vida y sus relaciones. Las disfunciones sexuales son problemas persistentes que impiden el disfrute de la actividad sexual. En esta exposición hablaremos sobre los tipos, las causas y los tratamientos. También hay que mencionar algunas diferencias de, por ejemplo, lo que es la respuesta sexual, la disfunción de respuesta sexual. Esta son más cambios biológicos, más cambios físicos, hormonales. Aquí voy a poner un claro ejemplo, que es cuando las mujeres nos encontramos en la menopausia, que no hay este deseo, pero que sí existía y de un día a otro ya no, y luego otra vez sí, y los bochornos, y entonces hay muchos cambios, se genera a veces hay resequedad vaginal, entonces no es tan satisfactorio, pero no es que en nuestra mente siempre haya existido una razón o alguna cuestión que no nos permita tener una sexualidad satisfactoria. Esto ya tiene que ver un poquito más con ciertos cambios. Entonces, eso hablando de la respuesta sexual. También existe algo que se llama la disfunción del deseo. En esta vamos a hablar de la fase de la curva de la respuesta sexual. En este punto, por ejemplo, me gustaría mencionar de manera teórica rápidamente lo que son las fases de la respuesta sexual. Las respuestas de la fase sexual abarcan lo que es, según el modelo de Masters and Johnson, es la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución, que es una curva de la respuesta sexual que va desde lo más bajo, lo más alto y luego cae. ¿Ok? Para el modelo de Helen Kaplan era el deseo, la excitación y el orgasmo. Aún así, seguimos con el mismo modelo, que es una curva, baja, sube y de nuevo baja. Ok, vamos a retomar un poquito lo que es la disfunción del deseo. Aquí lo que es el deseo, que es la inhibición o no existe esta respuesta ante ciertos acercamientos, existe una aversión, existe un límite para el deseo. La excitación, no hay lubricación vaginal y existe una disfunción eréctil. La excitación consolidada, que es la meseta, de lo que comentábamos, que es el punto medio entre el mínimo y el máximo de la curva, es la meseta, que es la eyaculación precoz, eyaculación retardada y la inhibición eyaculatoria. Entonces, son los puntos medios de nuestro punto más alto en la curva. El orgasmo, la anorgasmia y el orgasmo rápido. La anorgasmia es pues que por más que exista una estimulación no se llega al clímax. Y las universales, que es la dispaurenia y el vaginismo. La dispaurenia es el dolor durante el coito, que lo sufre tanto las mujeres como los hombres, y el vaginismo, bueno, se cierran las paredes vaginales y no existe una penetración o no existe una satisfacción ante la penetración. Tanto los hombres como las mujeres tenemos diferentes
disfunciones sexuales. En este caso, por ejemplo, hablaremos en los hombres, que es la impotencia o la disfunción eréctil, que es la incapacidad para obtener o mantener una erección satisfactoria para realizar el coito de manera que sea agradable para la persona que lo está, que está teniendo esta relación sexual. La eyaculación precoz, que bueno, es no tener un control, por lo tanto eyacular de manera espontánea, de manera rápida. La eyaculación retardada es el hombre en su mente, en este excesivo control de aguantar lo más que se pueda para satisfacer a su pareja, no hay un reflejo eyaculatorio, no existe una eyaculación. La anorgasmia, como lo comenté, es por más que se estimula, no se llega a la eyaculación. Y la dispareunia, que es la misma que tienen las mujeres, que es dolor ante las relaciones sexuales. En las disfunciones femeninas existe el deseo sexual hipoactivo, que es esta falta de interés sexual. No existe este deseo por este acercamiento. Regularmente también en muchas ocasiones por pensamientos o por no hay una conectividad también con la pareja. La aversión al sexo son sentimientos de asco, desagrado. En este punto muchísimas veces se ha analizado o he tenido la oportunidad de leer que puede haberse generado por algún trauma, alguna experiencia sexual desagradable o hasta abuso sexual. A cualquier edad, puede haber sido en la infancia, en la adolescencia, en la juventud o bueno, reciente. El trastorno orgásmico, que es la dificultad para alcanzar el orgasmo, aunque ya existe mucha excitación y ya existe una estimulación. Y el vaginismo, que es justo esto, la entrada del pene no es permitida y por lo tanto genera un poco de molestia que no es satisfactoria. De manera dinámica me gustaría comentar que en muchas ocasiones hablar esto con los pacientes, tanto cuando está en pareja o de manera individual, no suele ser muy cómodo, no suele ser una plática que se dé con naturalidad, porque aún hoy en día, aunque ya existe mucha apertura al tema, no es fácil de describir lo que se siente, porque aparte no existe un autoconocimiento. Entonces, de manera, pues los contras de poder que un paciente te comente cómo se siente o de que vaya a alguna terapia, pues es complicada. También me gustaría mencionar que los hábitos son muy importantes. Esto se ve en terapia. El 100% de la población que ha tenido o que tiene alguna disfunción sexual, que puede ser a temprana, mediana o en la edad adulta, que regularmente se da más en la edad adulta por cuestiones biológicas, el 85% de la población con un tratamiento adecuado psicológico puede lograr tener una vida sexual plena y satisfactoria. El estrés, las falsas creencias, la falta de autoconocimiento muchas veces son los que llevan o nos han llevado a las personas a tener disfunciones sexuales. En esta parte voy a recomendar dos libros que me parecen muy interesantes, que tuve la oportunidad de leer en algún momento. Uno es El Manual Ilustrado de Terapia Sexual, de Helen Kaplan. En este libro se habla sobre el problema de por qué se dan algunos problemas de disfunción sexual. Ella, como psiquiatra, como especialista, habla de todas estas cuestiones que están en nuestra mente, que nos invaden y que nos estresan, que nos causan este estrés, esta palabra de tengo que satisfacer a mi pareja, tengo que cumplir con cierto tiempo, es que tengo que tener un buen cuerpo para ser sexualmente atractiva. Entonces justo habla, y además es ilustrado, entonces es de manera dinámica, sería algo que yo recomendaría a mis pacientes, sería una buena biografía, junto con Tu sexo es tuyo. Lo escribió Silvia de Bejar y habla de un sistema de creencias para las mujeres impresionante, que también pueden leer los caballeros. Es este sistema de creencias que nos hicieron hacer sentir que la satisfacción era secundaria,
que la satisfacción sexual no es parte importante durante las relaciones sexuales, ¿no? Prácticamente solo el sexo es para procrear, tener hijos, y en realidad habla de prácticas que se pueden llevar a cabo tanto de autoconocimiento como para tener una vida sexual plena con la pareja con la que nos encontremos. Yo hablo muchísimo y en conclusión me gustaría decir, conocernos es muy importante, saber acariciarnos, saber rozarnos, saber qué nos gusta, qué no nos gusta. Lo he escrito en otros trabajos y defiendo muchísimo ese punto, el saber reconocer por aquí sí, por aquí no, cuáles son mis límites, el tener esta apertura, también le comunicaría esto a los pacientes, pues que existen otros métodos, que no las caricias, los besos prolongados tienen que ser forzosos para llegar al coito, para llegar al sexo. Puede haber jugueteo, quitarle un poquito este estrés a la sexualidad, aprender a disfrutarla. La sexualidad no nada más es el coito, la sexualidad es tocar, acariciar, disfrutar cada mínimo detalle que exista con la pareja o de manera personal. Entonces, quitar un poquito este tabú de tengo que, y probablemente aprender de nosotros a conocernos, aprender a comunicarlo de manera asertiva si tenemos pareja, decir cómo nos sentimos y validar que también a lo mejor nuestra pareja se siente pues impotente o se siente con esta necesidad de ayudarnos, pero pues si nosotros no nos sabemos ayudar, que somos las personas que sufren disfunción, pues entonces hay que tener un poquito de apertura para disfrutar, para gozar, para quitar este sistema de creencias que no nos permiten tener una vida sexual activa y satisfactoria. Entonces dejo las diapositivas, la biografía y pues muchísimas gracias.